¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que le lleva acompañando ya 6 años. Efectivamente, estamos en nuestra sexta temporada, mediante la cual tenemos entrevistas, perspectivas de análisis, lo que pasa en el mundo a nivel regional, a nivel, por supuesto, de Chile, que es un tema que vamos a abordar hoy día, desde unas perspectivas que normalmente están en la antípoda de lo que es la línea ideológica de los países, pero que es relevante, como es la perspectiva del Partido Comunista, por ejemplo. Pero de eso, eso va a estar en la entrevista. Entre medio tenemos, yo diría, una cantidad de temas que están en la agenda política, con temas de corrupción por una parte, por temas de la visa Baby por otra, pero eso ya lo vamos a abordar de inmediato. Por lo pronto tenemos que agradecer a Mundo TV, que permite que nuestra señal se vea desde Antofagasta hasta Los Lagos. También está Ñublevisión, está como que tiene varias plataformas, ¿no es cierto?, de TV Cable que están con nosotros. También tenemos nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, donde le recordamos que nos dé un like, que eso es importante. Y también, como tenemos Radio Nunguén en Concepción. Entonces, tenemos una buena cobertura a nivel nacional, más allá de lo que nos siguen a nivel en el extranjero, por nuestra plataforma YouTube principalmente. Y tenemos también la joyería Aurus, que es esa joyería que no solamente tiene las joyas, que es natural que tenga un negocio de esta naturaleza, sino que tiene esas barritas de oro que siempre como aprovechamos de sugerirle que la vaya a comprar, si no quiere dejar la plata bajo el colchón o no confía en entidades financieras, compre estas barritas de oro, hay de diferentes valores. Usted puede ingresar a la página web de Aurus y ahí ver todas las ofertas que tiene, digamos, Aurus, y que nos permiten en la práctica, ¿no es cierto?, buscar una nueva forma de ahorro. Ahora pensando que la incertidumbre mundial está avanzando, no sabemos lo que va a suceder. Entonces, el oro siempre es un buen refugio cuando están esas incertidumbres económicas a nivel mundial. Bien, vamos a un análisis que en esta oportunidad lo vamos a hacer, yo diría, combinado, porque yo creo que están los elementos para todo ello. La primera cosa es la importancia de la visa waiver, y que hoy día está en el cuestionamiento en Estados Unidos a raíz de lo que ha pasado en California. Le comento que son 350.000 chilenos que usan esta visa waiver, y un grupo de ellos, minoritario claramente, ha tomado a California. También hay antecedentes en Florida, en Miami, pero particularmente California, donde un alcalde de allá ha alegado de que son las bandas chilenas las que están ingresando a las casas por los segundos pisos, ingresan, cortan el wifi, cortan la luz, etcétera. Por lo tanto, los sistemas de alarma no funcionan, que son bandas especializadas que se han instalado en Estados Unidos, y eso ha llevado a que aproveche a todo esto un alcalde republicano, es decir, que es de derecha dentro de la lógica de partido político en Estados Unidos. Y ha aprovechado de alegar con el senador, perdón, con el representante, con el diputado en la práctica, al que representa a California en el Congreso, pero que además, ni más ni menos, es el presidente de la Cámara de Representantes. Para que usted tenga la claridad, el ser presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos lo deja como segundo en la sucesión de mando. Es decir, le pasa algo al presidente Biden, quien asume, es el presidente de la Cámara de Representantes, no es Kamala Harris la vicepresidenta, asume específicamente lo que es el senador McCarthy, que es el que hoy día está, digamos, planteando la necesidad de poder revisar la visa waiver que tiene Chile, e incluso en el comité de la Cámara, que tiene que ver estos temas, los partidos, como la minoría republicana ahí presente, planteó, y fue así aprobado, de que se bajara el financiamiento al Homeland Security, al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que es el que eh, trabaja con la visa waiver y que permite en la práctica que acceda a ese beneficio. Digamos adicionalmente también de que Chile es el único país de América Latina que tiene este beneficio. Señalemos adicionalmente que Chile es un país referencial para los intereses de Estados Unidos en la región. Y que haber dado la visa waiver tiene que ver con el apoyo de Estados Unidos a Chile en el ingreso a la OCDE, tiene que ver con el apoyo dado a Chile, digamos, en distintas instancias y foros internacionales, digamos, y en consecuencia es un reconocimiento que se dio a Chile en su minuto y que hoy día está en deuda. Ahora,
¿Cuál es el problema de fondo de esto? El problema de fondo de la visa waiver es que Chile está de acuerdo en entregar los antecedentes de las personas que piden la visa waiver. Recordemos que todo eso se hace en términos digitales, y entregar los antecedentes penales, es decir, las personas condenadas. Es decir, hay una persona que fue capturada en Chile, que tiene proceso, y ese proceso finalizó y esos antecedentes es lo que están allí. Pero sucede que los que llegan a Estados Unidos a robar, y que es materia de la protesta de parte de California, y que ha tomado digamos, el senador McCarthy, es que efectivamente los que llegan allá no han sido condenados en Chile. Pueden ser sospechosos, están en alguna base de datos de la fiscalía, pero sin formalización. Podrían estar en alguna base de las policías, y es esa información la que está exigiendo hoy día Estados Unidos. Chile, desde que se planteó la visa waiver, le ha dado acceso a todos los elementos que legalmente en Chile deben estar en posesión de registro civil. Cuando usted saca un papel de antecedentes, ¿no es cierto? Para, digamos, ya sea normal o para casos especiales, esos antecedentes es lo que se entrega o lo que le permite a Estados Unidos verificar si la persona tiene alguna condena o no. Ese es el documento. Pero ahora, a raíz de las bandas que van a robar a California, se está pidiendo un acceso a la base de datos policiales, es decir, donde no hay condena, donde no, sino que eventualmente sospechas, eventualmente alguna evidencia, pero que no ha sido validada por ningún tribunal, a esa base de datos. Por esa razón, acá en Chile, se han hecho sesiones secretas en el Congreso para poder verificar en qué condiciones se podría pasar qué información y cuál información, porque aquí hay privacidad de datos, hay una serie de elementos que es necesario tenerlos presentes. En consecuencia, no es un tema tan simple como se pueda pensar. Y es por esa razón que nuestro embajador, digamos, en Estados Unidos, señaló de que eso estaba en proceso de poder, digamos, arreglarse o superarse, y Chile iba a mantener la visa waiver. Sin embargo, las dudas nuevamente se han acrecentado, y este fin de semana, cuando usted vea este programa, pero va a ser un tema que va a estar en la agenda y como en todos los portales de noticias. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos insiste en poder quitar el financiamiento para mantener esta visa waiver, dando cuenta de que McCarthy, en su calidad de representante y presidente de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Diputados, sería en el caso de Estados Unidos, y tiene otra negociación distinta con el gobierno de Biden y con el asesor de seguridad nacional, a quien no quieren meter en todo esto. Pero acá hay Chile, a mi modo de ver, está siendo utilizado funcionalmente para una negociación en la interna estadounidense entre el Partido Republicano y el gobierno de Biden, donde el tema tiene que ver con la migración y con el cierre de frontera con México, tiene que ver con la situación de otros migrantes, tanto de Medio Oriente, etcétera, donde hay un tema de negociación donde Estados Unidos, la administración Biden, ha defendido la visa waiver, le ha creído a Chile en todo lo que quiere entregar. Hay acuerdo, ya un preacuerdo para poder ampliar la entrega de antecedentes, pero sin embargo, la interna dentro de Estados Unidos está colocando un tema de incertidumbre no menor respecto a eso. El no tener la visa waiver significa que el trámite no se hace digitalmente, sino que uno tiene que ir a la embajada, llenar formulario, ir a una entrevista, etcétera, ahí se califica. El acceso a los antecedentes es mucho más lento, pero son los mismos antecedentes. En consecuencia, si las visas empiezan a cortarse o a plantearse de forma distinta, y significaría un retroceso importante desde el punto de vista no solamente turístico, sino que desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de negocio en términos de la inmediatez, digamos, la inmediatez en la cual se hacen los viajes para poder firmar y poder desarrollar las inversiones y todo eso. Sería una muy mala noticia para Chile. Tendría un retroceso desde el punto de vista de posicionamiento internacional y de imagen internacional si esta visa waiver efectivamente, ¿no es cierto?, se rechaza. En consecuencia, yo creo que acá tenemos que tener, digamos, cuidado con lo que se va a hacer. Ahora, y la forma en que Chile lo vaya a hacer, porque eso se puede transformar en un tema una vez que se da a conocer lo que Estados Unidos esté pidiendo, cosa que todavía no lo dicen abiertamente. Y si Chile ha aceptado todo eso, cuando todavía estamos al déficit de varias legislaciones, entonces da la impresión de que acá en Chile va a tener que
aprobarse leyes que hoy día están en discusión, por ejemplo, privacidad de datos, respecto a poder autorizar la entrega de dichos antecedentes, que es más allá que una medida administrativa. Entonces tenemos, yo creo que acá, una serie de elementos que es necesario seguirlos y que tienen que ver con la forma en que Chile quiere, ¿no?, interactuar con el resto del mundo y la manera en que eso se va a realizar, y la visa waiver va a ser el ejemplo o va a ser la referencia que se va a utilizar para esos efectos. Como usted ve, el tema de la visa waiver no es menos. Y terminamos solamente con un pequeño, digamos, apunte nacional. La próxima semana vamos a hacer algo mucho más concreto, porque hay varias elecciones que están desde Guatemala, está el caso de Argentina, etcétera. Pero solamente terminar hoy día en términos nacionales de la preocupación que ha despertado el hecho de que hace más de una semana atrás se hayan producido 3 atentados terroristas explosivos contra torres de alta tensión y una línea férrea en 3 regiones distintas, con 3 grupos que no se conocían y que colocan el acento y que fueron el motivo para que el presidente de la República se reuniera con los poderes del Estado en una reunión reservada. Es necesario colocarle atención a eso porque es un mal presagio, y si el presidente se ha reunido con los otros poderes del Estado es porque hay una información adicional respecto a lo que eso podría implicar, considerando los 50 años de la conmemoración que tenemos, considerando el inicio y el desarrollo del proceso constituyente, considerando, yo diría, la detención o el statu quo donde está la agenda legislativa del gobierno, considerando los conflictos que hay en la macrozona norte, en la macrozona sur. En consecuencia, hay un contexto que es bastante más complejo, así que por lo tanto yo digo, prestemos la atención a eso, porque va a requerir decisiones quizás mucho más fuertes de las que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, yo diría que tenemos eso, y vayamos a lo que habíamos dicho inicialmente. Así es justamente lo que es el escenario político chileno, el contexto en Chile. Coloca muchas veces la visión sobre una izquierda con diferente apellido, progresista, tradicional, y donde tienen una visión obviamente de sociedad. Y esa discusión no solamente se da en Chile, se da en los restos de países de América Latina y también en los países europeos. Contrario a lo que es también es lo que es la visión de la ultraderecha, que aparece como un fantasma que se pensaba había sido superado por la socialdemocracia y por la evolución democrática, pero eso no ha sucedido. Bueno, para conversar sobre eso y otros temas, tenemos acá quien es el secretario general del Partido Comunista de Chile, un partido, yo diría, histórico y probablemente uno de los primeros partidos de Chile después radical, digamos, si la memoria no me falla, que es don Lautaro y Camus Carmona. Un partido, digamos, comunista de Chile que tiene una larga historia, ¿ya?, con altos y bajos, dime diretes, no le ha sido fácil, pero está hoy día vigente en Chile, es parte de nuestra tradición de partidos y también es parte de nuestra democracia, con los acentos correspondientes. Lautaro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por esta posibilidad, Guillermo. ¿Ya? Oye, digamos, cuéntame, Lautaro, tú eres administrador público, fuiste 2 veces diputado, por Atacama, además una tierra que yo quiero muchísimo. Digamos, perdiste finalmente, digamos, la posibilidad del Senado frente a Diana Proboste en su minuto. Te has mantenido como un pilar firme del Partido Comunista, que sé yo, que eso ha sido evidente. También un articulador político, según dice digamos, los medios de comunicación en la convención constituyente anterior. ¿Cómo llegaste a hacer todo esto, Lautaro? Porque finalmente el Partido Comunista es una carrera política que se va construyendo, digamos, con el tiempo y con mucha confianza. A ver, lo primero que hay que decir que mi compromiso a este nivel con la actividad política desde la posición de los comunistas, pues yo soy militante comunista desde antes del 70, en las juventudes y después en el partido, fue una opción de vida que hice una vez que fueron deteniendo, ejecutando, desapareciendo, exiliando a muchos y muchas de nuestros principales dirigentes en ese tiempo en el plano de la juventud. Y estábamos viviendo bajo una dictadura, había que tomar decisiones. Yo había terminado mi carrera, me había titulado y sin embargo decidí, por ausencias tan importantes, quiero nombrar a una que es Carlos Contreras Maluje, asumir el compromiso de
vincularme a la actividad clandestina del partido, de la Jota en ese tiempo, y dedicarme todo el tiempo a reorganizar, a promover, a organizar. Y en esa condición llegamos hasta el año 89, conociendo los distintos planos de la política del partido, incluyendo el año 80 con lo que fue la política de la rebelión popular de masas, y iniciamos un proceso el año 90 de transición con el Partido Comunista fuera del gobierno de la concertación, por opción propia, dada la política que asumía la concertación, pero también por una mirada bastante excluyente que existió ahí respecto de los comunistas, que pueden criticarle muchas cosas, pero no le podrán criticar que se la jugó por entero para terminar con la dictadura desde el día cero, desde el primer día, y con un mensaje siempre muy amplio, muy abierto, muy integrador, no así la contraparte de nuestros aliados respecto de nosotros. Y se dieron las cosas en los tiempos que ya todos conocen, incluyendo el papel tan importante que jugó Gladys, me refiero a Gladys Marín, que el 2005 nos dejó siendo ella la presidenta del partido, y nuevamente se provoca un hecho de esa dimensión que obliga a que uno reafirme compromiso y disposición a contribuir en la formación y expresión nacional, territorialmente hablando y sectorialmente también hablando, de las fuerzas de los comunistas. Y llegamos hoy día en que en la última elección que tenemos, que es con padrón universal, con voto obligatorio, el Partido Comunista marca como la primera fuerza de todos los partidos, son 10, 11 partidos que no son de derecha y 10 de ellos que son de gobierno. Y eso nos llena de responsabilidades, de desafíos, de nuevos planteos con vista a cómo en un mundo bastante complejo y complicado a la vez, por el avance que tienen las posiciones de derecha y sobre todo de ultraderecha, tienen las fuerzas de izquierda y las fuerzas que quieren transformaciones estructurales de fondo. Pero tomamos fuerza de nuestro acumulado histórico, de nuestra influencia e incidencia, para hacer un aporte en un marco mayor, porque tenemos muy claro que los comunistas somos necesarios en cualquier lucha democrática, democratizadora, pero no somos fuerza suficiente. Necesitamos compartir con otras fuerzas y otras miradas, que somos unos distintos de otros, con una diversidad de visiones, pero en común la bandera de la democracia, de la democratización, de la justicia social, de los derechos de las mayorías, particularmente las y los trabajadores. Lautaro, en esa perspectiva, no creo que el Partido Comunista tiene una tradición y va a quedar en evidencia con la conmemoración de los 50 años y todo el rol que le ocupa al Partido Comunista en los años 70 en el gobierno de Allende. Recordemos que en el gobierno de Allende el Partido Comunista se mantuvo leal al gobierno sin explorar la vía revolucionaria, como que era un tema no menor. Ahora bien, pero te quiero preguntar, porque finalmente el año 90 se termina la Unión Soviética, hay todo un nuevo proceso. ¿Cuáles son los énfasis que tiene el Partido Comunista hoy día? Porque queda desconectado de la Unión Soviética, se mantiene una relación con Cuba, pero una Cuba también que se va personalizando la figura de Castro. ¿Cuáles serían los énfasis que hoy día tiene el Partido Comunista para el siglo XXI? A ver, yo diría, tomando en cuenta los antecedentes que tú mismo marcas, la gran fuerza del Partido Comunista es que tiene un origen con raigambre muy fuerte en lo que es la cultura de nuestra sociedad chilena, en lo que es la idiosincrasia de nuestra clase trabajadora, en lo que son los propósitos con perspectiva socialista, pero los propósitos democratizadores que en cada tiempo histórico ha correspondido. ¿Y por qué lo digo con esa claridad y esa convicción? El Partido Comunista nace con el nombre Partido Obrero Socialista el año 1912 y nace donde estaba el desarrollo industrial y capitalista más grande dentro del país, y que era la industria de las salitreras.
nace, fíjate, 5 años después de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, que se ejerce contra estos trabajadores pampinos, salitreros, que bajan a Iquique a reclamar mejores derechos. 5 años después se produce allí la fuerza de la conciencia que reclama un partido político para esa clase trabajadora. Y nace 5 años antes, el año 12, de lo que fue el triunfo de la primera revolución socialista en el mundo, el triunfo de la revolución bolchevique encabezada por Lenin en lo que luego sería, bueno, lo que era la Rusia zarista y sería después la Unión Soviética. O sea, tiene un forjamiento de la expresión más cruel que alcanza la contradicción capital-trabajo, incluyendo el exterminio de trabajadores. Y entonces ahí hay una marca en su nacimiento y tiene su propia conclusión con independencia, con origen en su realidad, porque es 5 años antes que nazca, que triunfe la primera revolución socialista en el mundo. Ahí hay una primera cuestión que nos hace caminar con una siempre vinculación con nuestra realidad y con las características de nuestra sociedad. Y somos capaces, más allá de que la instalación del socialismo o de la lucha por el socialismo en muchos puntos del mundo incluía partido único, incluía el control del Estado casi de todos los espacios de la economía. Nosotros, sin embargo, teníamos la promoción de la pluralidad a nivel de la conducción de un proceso entre distintos partidos de izquierda. Nunca planteamos el partido único para Chile. Y también en el plano de la economía de una diversidad. Las tres áreas de propiedad eran una convicción que fuimos, y por eso, digamos, nuestra empatía, nuestra lealtad con Salvador Allende, porque fuimos capaces de cumplir con esa propuesta programática que era la economía que hacía falta y que no negaba una perspectiva socialista si entendíamos, y esta es una tercera cosa, el ¿Ya? socialismo como la expresión máxima de la democracia. Por tanto, nunca se planteó en nuestro proyecto programático como partido y en las luchas que dimos como un partido único, como la no existencia de otros partidos políticos o como la no existencia de un espacio de debate entre distintos partidos políticos, incluyendo los de oposición. Y ahí, digamos, está también el papel que juega en esto, que yo diría es es una vía revolucionaria, porque la vía revolucionaria no es solo el uso de la fuerza, sino de la fuerza desde el punto de vista de la lucha armada, sino es la fuerza por la vía de la transformación. Y en este caso la vía era institucional, se sostenía sobre la base de que la correlación que se fuera conquistando fuera a través de la expresión de lo que podemos llamar la soberanía popular, de la expresión ciudadana del pueblo, y así, digamos, alcanzamos a tener ese espacio que conquistó el movimiento de la Unidad Popular y que encabezó Salvador Allende. Ahí yo creo que hay muchas personas que se le preguntan, está bien, o sea, hay ahí todo un contenido histórico, ideológico, de propuesta revolucionaria en el contexto de América Latina, la Guerra Fría de aquel minuto. Hoy día en el siglo XXI, digamos, el Partido Comunista, ¿cómo ve al Partido Comunista chino? Porque finalmente China está liderando la globalización. Digamos, la contradicción entre capital y trabajo parece por momentos superada y está dando cuenta de otro tipo de contradicciones que empiezan a instalarse sobre el escenario social, económico y político, y donde efectivamente, digamos, el Partido Comunista pareciera ser, por lo menos desde el punto de vista del análisis, digamos, el tema de la identidad va por mantener esos elementos históricos o va por interpretar o de alguna forma digamos, capturar algunos elementos claves de lo que es la experiencia comunista china. A ver, lo primero, el caso de la propuesta programática y la perspectiva socialista que postula el Partido Comunista de Chile es, como lo dijera Allende, a la chilena, con empanada y vino tinto, con nuestra particularidad. Okay. Ahí yo recojo la frase de Mariátegui,
Ningún proceso es copia o calco de otro. Cada proceso tiene su propia particularidad y la ciencia y el arte de la política y de los políticos es saber determinar cuál es la expresión exacta a cada realidad histórica. Con esa mirada yo veo la experiencia que lleva adelante el proceso y el Partido Comunista de China, que lo que no se dice, porque tiene partido único, lo que no se dice es que ha sido capaz este proyecto de en 20, en 30 años ya a esta altura, haber producido una movilidad social de las condiciones en que vivían y sacó 300 millones de personas de la pobreza y produjo, digamos, una movilidad social que ya a esta altura de sus 1.400 millones quedan 200 millones todavía que están, digamos, como preocupación de Estado, cómo se logra que se actualicen a las condiciones en que vive la mayoría de la población en una condición de acomodo bastante significativo. Ellos dicen modestamente acomodados, uno ve cómo viven, digamos, ya los que han salido de esa condición, en una condición de verdad, del punto de vista de la ciencia, de la técnica, de la modernidad, del confort, del tema intelectual, del tema cultural, como muchos países del mundo se lo quisieran. Ellos viven su experiencia, que uno le va a decir a China, que tiene una cultura milenaria, que aplica esa raigambre, esa propia historia de su sociedad a su condición de construcción socialista. Ellos no se proponen exportar su proyecto a otros países. Ellos dicen esto debe darse en el respeto a la diversidad que tienen los distintos proyectos. Las relaciones multilaterales entre países deben ser ganar, ganar, o sea, ganar una parte, pero también ganar la otra parte. O sea, no puede ganar una sola parte. Y se han transformado, más allá de su opción, en una referencia que equilibre de alguna forma el mundo unipolar que pensaron se instalaba a nivel planetario con el derrumbe del socialismo en Europa del Este. Algunos, como Fukuyama, declararon el fin de la historia y por tanto aquí no había más posibilidades de alternativa. Y todo eso lo desmiente la experiencia china que hoy día se levanta como una gran potencia, no solo económica, cultural, del punto de vista de las ideas tecnológicas, del avance de la inteligencia artificial, etcétera, y son una referencia que, insisto, con lo pequeño que somos nosotros, miramos este gran país, este gran proyecto, pero desde nuestra realidad. O sea, nosotros construiremos de acuerdo a nuestra idiosincrasia y sigue siendo. Y por eso que decimos el proyecto que encabezó Salvador Allende, que era un proyecto con perspectiva socialista, no era el socialismo, era una perspectiva socialista, se sostiene en lo mismo que hoy día levantaríamos. Un mundo desde el punto de vista partidista, pluripartidario, una conducción y una dirección no de una vanguardia de un único partido, sino una vanguardia compartida, una dirección compartida entre otros, un ejercicio donde el sistema de conciencia se representa también en las opciones electorales y por eso tomamos tan en serio los reveses duros que hemos tenido en las elecciones del 4 de septiembre y del 7 de mayo y el avance que tienen las fuerzas de la ultraderecha lo hacemos con un profundo sentido de conocer y de autocriticar nuestro propio trabajo para ver, porque va a pasar un cambio y una perspectiva de avance en lo nuestro, porque seamos capaces de empatizar y que se construya y se exprese una voluntad de soberanía ciudadana aplastante. Y eso es conciencia, eso es batalla de ideas, etc. Así convivimos con la experiencia que lleva adelante tanto Cuba, con su propia experiencia, que tiene otras proezas, tenemos muchos vínculos de hermandad, ellos fueron muy solidarios con nuestro pueblo al momento de la dictadura, tenemos afinidades porque somos países y procesos en español, compartimos espacios como el Foro Sao Paulo, sin embargo, respetamos esa experiencia, solidarizamos con esa experiencia,
Tenemos en común una lucha antiimperialista respecto a Estados Unidos, pero nosotros construimos nuestro proceso como otros hermanos de otros países construyen su propio proceso. Lautaro, en toda esa perspectiva, ahora bajándolo a lo que es Chile, y te quiero apelar a tu capacidad de análisis, que como no es despreciable, no solamente por la experiencia, la ideología, sino que esa perspectiva que tiene de la realidad. En, ¿Qué cosa pasa ahora? Porque el Partido Comunista finalmente aparece como un pilar muy fuerte de la coalición de gobierno, donde hay movimientos de partidos muy jóvenes, donde se ha establecido de que, digamos, la falta de experiencia ha sido todo un tema. Tú recién como mencionabas, es decir, digamos, enfrentar la derrota del 4 de septiembre, del 7 de mayo, con una coalición donde el propio presidente aparece diciendo tenemos que ir hacia una coalición, una alianza política más amplia desde el punto de vista de convergencia social. ¿Cómo está el Partido Comunista? Porque el Partido Comunista finalmente es el que tiene la experiencia, el que tiene, digamos, claridad de idea, objetivos clarísimos. ¿Y cómo ha sido? Tú has sido el interlocutor, el que ha logrado vincular distintas almas de la izquierda. ¿Cómo ves el panorama que está enfrentando Chile ahora, con un nuevo inicio convencional? ¿Qué es lo que esperarías tú de todo esto? A ver, yo creo que la primera cosa es hacerse cargo de la historia tal cual es y no la que uno quisiera que fuera, que tiene derecho a eso también, digamos. Pero eso ya, lo primero es hacerse, si uno quiere que sea la que uno está imaginando, primero tiene que decir cuál es y ir sobre eso para producir una transformación positiva. ¿Cuál es? Hay una diversidad de corrientes de opinión que se transforman en legalmente partidos políticos, tendencias, expresiones de la política, que es mucho más amplio el arco que solo tres o cuatro fuerzas que históricamente existieron. Y eso uno no puede negarlo. Y por tanto, ir sobre eso con identidad propia, con respeto por lo otro, pero también exigiendo respeto hacia lo nuestro. Y así hemos conquistado un espacio de confianza, de que detrás de un diálogo bilateral o multilateral no hay segundas cosas que no sean las que se están conversando, de asumir que la diversidad de expresiones que tienen las fuerzas de transformación no son un hecho negativo, sino son una cualidad. Y si es una cualidad la diversidad, entonces hay que hacer que la diversidad funcione y sea capaz de coexistir poniendo en el centro lo que aparece como lo principal. ¿Y qué es lo principal que hasta aquí ha articulado todas estas tendencias? La lucha contra el sistema neoliberal que se impone en Chile como una suerte de refundación capitalista después del golpe de Estado. El golpe de Estado se da por la demencia, por la cobardía, por la traición, por muchos factores que reúnen personajes subhumanos como Pinochet y todos los lacayos que estuvieron junto a él, pero se impone particularmente por una forma de resolver la contradicción capital-trabajo que tiene por referencia esa experiencia que se construía en la Unidad Popular. Un país tan chiquitito como el nuestro, tan lejos del centro del mundo, sin embargo, habría tanta expectativa de estudio en el proceso que vivía Francia, no olvidemos el 68 de París, el proceso que vivía Italia como un gran avance, digamos, de relación demócrata cristiana comunista, ambas fuerzas principales dentro de esa Italia, y bueno, y otros países. Sin embargo, se dijo, esto no puede prosperar, esto tiene que reventar antes que incluso nazca. De lo contrario, el descontrol, porque no era la alternativa de un nuevo país del área o del espectro soviético, ni era, digamos, la otra expresión de una expansión de lo que era la lucha que tomó la Revolución Cubana. Es decir, era muy peligroso para el gran imperio, como ellos mismos lo reconocen después en los archivos especificados de la CIA, y desde esa perspectiva revientan el proceso. No olvidemos que antes que asumiera Allende, asesinaron a René Zelaya. Así es. No olvidemos que el documento del comandante en jefe del ejército que existía recientemente y que era compartido ampliamente por muchos sectores de ellos,
adjudican no solo la intervención de grupos puchistas y sediciosos dentro del país, sino también con la anuencia de la propia CIA, digamos, en esa operación, para impedir que Allende asumiera el 3 de noviembre del 70 en el Congreso Pleno. Ya antes, no había, todavía Allende no decretaba ni una milésima de medida popular. Ya antes, y por eso que yo le demuestro esto, no era que la Unión Popular era un proyecto fracasado, porque antes que empezara ya había una conspiración que quería impedir que esto llegara hasta el final. Ahora, dentro de esa perspectiva, refundan el capitalismo, porque ese era el tema de fondo, y instalan este capitalismo extremo, el capitalismo neoliberal que tenía origen en las cunas de las facultades norteamericanas y que sin embargo en Estados Unidos en ninguna parte se aplicaba. Extremar, digamos, el transformar derechos en mercancías como la salud, la educación. No es que allá no exista educación pública de calidad y gratuita, existe, pero hicieron probeta en Chile. Cuando las repercusiones de eso transforman esto en dos países, el país de la élite y el país de las masas que son empobrecidas, eso genera un impacto social que despierta sensibilidad y solidaridad. En esas cuestiones estamos de acuerdo todas estas fuerzas que queremos y tenemos una propuesta democrática como alternativa a este modelo neoliberal. Pero somos fuerzas de orígenes distintos, no solo históricos, no solo por la fuerza de la experiencia política que encadena ser un partido centenario. Hay otros partidos conviviendo en esta experiencia también, como el Partido Radical y el Partido Socialista, y también son partidos de larga historia. Pero uno tiene que aprender a valorar el aporte que desde otro ángulo hace otra fuerza política. Y yo creo que eso ha sido clave para lograr, digamos, convivir, digamos, sin un desgaste, expresando y haciendo intercambio de ideas y debate de ideas si es necesario entre quienes constituimos esta articulación que hoy día son las 10 fuerzas políticas que participan del gobierno. No, yo creo que hay todavía mucho por esperar. Finalmente tiene que esperar la elección del próximo año, hay todo todavía el debate constitucional. Pero pasando a otra cosa, ¿cuál es la posición que el Partido Comunista, y acá te lo pregunto como secretario general, tiene respecto a dos elementos? Uno, el terrorismo, si efectivamente existe acá en Chile, y dos, la corrupción, que son temas que están permanentemente en la agenda, y donde la posición del Partido Comunista yo creo que es más que relevante. A ver, primero respecto a lo segundo, yo diría la referencia, el alimento que le da a uno lo que fue el programa que levantó Salvador Allende. De las 40 medidas, yo creo que 10 están vinculadas directamente a probidad y a lucha contra la corrupción. Aquí no habrá nuevos ricos, acá no va a haber, digamos, automóviles de lujo, acá no habrán viajes al extranjero con la familia y todo, digamos, a cargo del Estado. Es decir, un llamado a servir a un proyecto y no a abusar de esa ubicación que se tenga. Y en eso creo que los comunistas tenemos a mucha honra parte de nuestro capital valórico. Es luchar por la probidad, luchar contra la corrupción y contra el abuso. Eso sin ninguna duda, ni en una cosa ni en la otra, y cualquiera sea, digamos, la consecuencia que tenga. Y en lo primero, yo diría que una fuerza que ha luchado siempre, en primer lugar, contra el terrorismo de Estado, que es víctima del terrorismo de Estado, siempre combatió el puchismo, siempre se manifestó contra cualquier política que intentara suplantar a un movimiento de masas o a un movimiento popular en su lucha por mejores días y por reivindicaciones de legitimidad social y democrática absoluta. Por consiguiente, nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo, en primer lugar el terrorismo de Estado, que tiene una connotación que es usar la fuerza que le pertenece a todo el país, a toda la sociedad, en primer lugar al pueblo, que es mayoría, para beneficio de privilegios y de fuerzas transnacionales, es un cruce directo y abierto respecto a nuestra posición
a nuestra política, a nuestra conducta y a nuestra propuesta de sociedad. En eso, en estos dos planos no tenemos dos miradas que no sean las que acabo de precisar. En ese sentido, una de las cosas que, llegando ya al rol en el gobierno, digamos, el gobierno se ha visto debilitado no solamente porque no tiene la minoría en el Congreso, le cuesta conseguir los acuerdos, avanzar en las reformas estructurales que estaba planteada inicialmente, como en el programa y posteriormente ya en lo que fue la primera cuenta pública del presidente. Eh, ¿cómo se- eh, ¿Qué cosa consideras, aparte del tema de los derechos sociales que debe estar ahí, cómo se puede fortalecer la toma de decisiones presidenciales? Porque ahí claramente hay un déficit relevante en términos, ¿cómo eso se puede fortalecer? Porque finalmente son muchas las fuerzas que llegan ahí, muchas las opiniones, pero finalmente termina afectando la credibilidad y la propia confianza del gobierno. Desde la experiencia que ustedes tienen alrededor del poder, ¿cómo se podría perfeccionar todo eso? A ver, lo primero es un dato que no es menor, que es de fondo. El gobierno tiene un programa que como propuesta de país choca en muchos aspectos con la mirada que tiene la derecha y los programas que en los gobiernos de derecha se han planteado. Partiendo, digamos, por poner en su justo lugar la idea de los derechos por sobre la idea de las posibilidades a resolver como mercancías. Me refiero a la educación, a la salud, a la vivienda, a la previsión y la jubilación, por tanto, y por cierto, al espacio que, que debe estar garantizado para una convivencia sana y por tanto de la seguridad pública. Ahí hay cuestiones que tenemos miradas distintas, las fuerzas que estamos en el gobierno respecto a las fuerzas de derecha. Sin embargo, la derecha, o sea, el gobierno, no tiene mayoría en el Congreso. Y esa zonita de una cierta movilidad de centro que puede darle esas mayorías, particularmente en la Cámara de Diputados, está siempre en disputa y tiene movimientos que a rato la derecha es capaz de cautivar y por tanto aparece sin mayoría en la Cámara de Diputados, no la tiene por adelantado en el Senado. Cuando se quiere llevar adelante un programa que no tiene mayoría, debe apelar, digamos, a la fuerza de sus argumentos, debe apelar a que la ciudadanía, como corriente de opinión, y la corriente de opinión como un factor democrático y no como una cosa extraña y a estudiar, ni sediciosa, ni nada parecido, debe hacer saber también su pensamiento. Y convenimos nosotros que lamentablemente, en un momento en que es más necesario, el movimiento social que constituye opinión pública también está debilitado. En el movimiento sindical, en el movimiento poblacional, en el momento estudiantil, o sea, ha tenido momentos muy altos, sin embargo, en Sí, este sí. momento, en este ciclo, no es el momento más alto. Y eso afecta. ¿Qué creo yo, digamos? Obligatoriamente, sobre todo cuando vienen confrontaciones que cruzan, que avance un programa, pero también vienen elecciones, este movimiento social, con independencia, con autonomía, con su propia organización, con su propia forma de hablar, sin subordinarse a priori, pero debe hacer saber cuáles son sus demandas y debe hacérselas saber y sentir a quienes son sus representantes, porque al fin y al cabo el Congreso es un espacio de representación Sí. y no es que uno se adueñe del cargo y haga lo que se le ocurra. Yo viví 8 años por lo menos esa experiencia, traté de actuar en consecuencia con eso, más allá de la mirada que me imponía un sector o no, si es que tenía posición política cercana conmigo o no. Pero uno al final se comprometía con lo que se daba cuenta. Mira lo que fue este proceso tan interesante que nace en moción parlamentaria, que es el proceso del royalty a la gran minería del cobre y cómo ésta se puede redistribuir entre todos los municipios, salvo la excepción de los que ya tienen una concentración de riqueza que ni lo van a pedir, digamos. Bueno, eso fue una clave para que todos los parlamentarios de derecha, más allá de que haya sido iniciativa desde la izquierda, tuvieron que asumir que era una buena ley y se implementó. Bueno, eso mismo se puede hacer con el tema de la pensión. ¿Cómo no va a haber
una sensibilidad de alguien que dice representar a la ciudadanía con que nadie puede tener una jubilación menor a 250.000 pesos, cuando estamos todos de acuerdo que el salario mínimo debe ser de 500.000 y estamos todos de acuerdo que esos 500.000 están apenas por sobre la raya de lo que es la pobreza. O sea, si uno quiere superar la pobreza, debe ganar más que eso. Bueno, estamos hablando de una pensión garantizada de la mitad de eso. Eso es muy duro porque la señora que vota por A, por B o por C, le va a demostrar que con ese ingreso no alcanza para comprar sus remedios, ni alcanza para pagar las pocas cuentas que tiene que pagar de la luz, de esto, lo otro, etcétera, etcétera. Es decir, la fuerza de la vida tiene que ser un argumento esclarecedor, estremecedor, remecedor de quienes son los representantes, y eso, o sea, no bastan las intervenciones en la Cámara, que al rato es diálogo de sordo, porque cada uno hace uso de sus 5 minutos y entrega un argumento para salir en la tele. No, que recojamos de los argumentos que tiene la gente de a pie y veamos si tales propuestas son de altísima sensibilidad, como el tema de achicar las listas de espera o las intervenciones quirúrgicas en el tema de la salud, o el acceso, digamos, al subsidio habitacional, pero que se alcanza a comprar, digamos, un espacio. Sí, yo creo que esa parte es una de los grandes desafíos que tenemos en las fuerzas que hoy día estamos en el gobierno, de ir, estar, vivir, vibrar en el movimiento popular. Sobre esa base, levantarnos como legítimos representantes, porque entre pares nos van a distinguir y nos van a dar misión. Creo que eso es una de las cosas que está tallando poco por ahora en la política institucional. O sea, el movimiento popular como corriente de opinión todavía no es desequilibrante para producir conductas correctas en el seno de estas instituciones, entre otros el mismo Congreso Nacional. Sí, bueno, eso significa de alguna forma asumir una estrategia distinta desde el punto de vista de la minoría. O sea, digamos, asumiendo eso. Ahora, no te puedo dejar de preguntar, Lautaro, dado de que el ministro que está siendo acusado constitucionalmente, el ministro de Educación, es comunista, la educación es uno de los ejes principales, y sin lugar a dudas, si bien es cierto, el informe CIMSE es lapidario, pero es un informe que tiene que ver con un proceso anterior, no es completamente atribuible al actual gobierno, sino que viene de un proceso con la pandemia, viene con una mayor complejidad. Pero sin embargo, se echa de menos una mayor propuesta en un ámbito educacional que se había transformado en una bandera muy importante de lo que era en la denuncia de la desigualdad acá en Chile. A ver, yo primero, para ser preciso y riguroso con más allá de mi buen deseo, su militancia es en RD, no en el Partido Comunista. Ah, perdón, muchas gracias. Más allá, digamos, de si están abiertas las posibilidades que él pueda, pero es una opción que él tiene que hacer, no, no de parte no. Con mucho respeto lo digo hacia su militancia. Él tiene esa militancia. Es, pero dicho eso, nosotros somos de los que estoy pensando en César Godoy Urrutia, un gran formador, digamos, un gran maestro históricamente hablando. Nosotros creemos que mientras más conocimiento eh, tenga un pueblo, más cerca está de ser libre. La ignorancia es un elemento de dominación. Por tanto, siempre, siempre los comunistas vamos a luchar por tener un rol destacado en la formación, en la educación. Y lo vamos a hacer con una vocación, consagrándonos a esa misión como vocación de liberar, de elevar, digamos, a todos los seres humanos a un nivel de conocimiento para que con conciencia propia, con registro propio, tomen las decisiones que quieran tomar, pero no sea porque desconocen otra parte. La educación hace mucho rato que está en la peor situación porque se transformó en mercancía. El que tenía plata compraba buena educación, el que no, y eso en algún grado se mantiene hasta el día de hoy, más allá de los esfuerzos que se han hecho. Creo que merece un capítulo especial ver cómo cada una de las partes, que somos parte de este gobierno, pues nosotros llegamos a tener un destacado subsecretario Sí. de Educación, que hoy día es subsecretario de Desarrollo Regional, me refiero a Nicolás Cataldo,
pero hoy día el Partido Comunista no tiene una misión de primer nivel dentro de ese ministerio. Y no digo que pase por nosotros estar ahí y por eso las cosas se pueden dar de otra manera. No, solo porque nos gustaría tener una posibilidad de hacer un aporte más desequilibrante aún. Sin embargo, dicho todo eso, creemos y lo conversamos con nuestro activo, que antes era muy importante en el colegio de profesores, antes digo porque lo dirigíamos, ahora somos parte de la dirección, pero lo dirigen otros compañeros, como el colegio tiene voz más autorizada desde el punto de vista académico, de la docencia, no solo pensando en la demanda de los maestros como trabajadores intelectuales, sino pensando también en el producto al cual están vinculados, que es el conocimiento, que es la educación, etcétera, juegan un papel más destacado, como lo hacen también otras comunidades como los estudiantes, y a partir de eso, cómo se ordenan las prioridades y las focalizaciones que hagan las tareas desde el gobierno a través del ministerio, para que al fin, en la suma y en la resta, pueda recrearse a otro tiempo, en otra época, casi 100 años después, el dicho tan sabio de Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar. Eso, como prima eso, nosotros sentimos que todavía podemos hacer más aporte, y esperamos, digamos, que toda esta situación de cierto activismo político, con lo cual se está transformando la acusación constitucional contra el ministro de Educación, sea una oportunidad para instalar cosas y para tomar nuevas energías que permitan dar el paso adelante en lo que muchos esperamos sea la educación en Chile como un instrumento de liberación, de movilidad social, de desarrollo, de posibilidades de potenciación de toda la inteligencia y sabiduría que tiene la gente. Sí. Lautaro, ya nos queda poco tiempo y no, yo creo que es natural preguntarte, bueno, estamos en los 50 años en la conmemoración. ¿Qué se espera que suceda acá? Sabemos que el gobierno tiene una programación, hay discusión respecto a eso, un debate. La Armada ha señalado nunca más, que ha sido destacado, ya lo había hecho años atrás el Ejército. La Fuerza Aérea se ha sometido a los dictámenes que son del gobierno. ¿Qué se espera de esta convención 50 años? Porque parecía estar muy basada en la historia, pero no respecto a resultados futuros que se quiere. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo diría, primero, si uno quisiera vinculado a las consecuencias del día 1 de esos 50 años, o sea, estoy hablando del día 11 de septiembre, y las consecuencias posteriores de eso, que se trabajara en la dirección de una política de Estado que, por la vía de hacer avanzar esta llamada comisión de búsqueda, ¿Mm? llegáramos a esclarecer la situación de todas y todos quienes son las víctimas del terrorismo de Estado, con un fin: nunca más. Nunca más puede alguien explicarse, justificar, relativizar, etcétera, tamaña monstruosidad humana ¿Mm? de imaginar que se combate un pensamiento, una idea, exterminando a quien porta la idea. No, se combate combatiendo con otra idea, pero no exterminando a quien porta la idea. Eso es una monstruosidad y eso se llama genocidio, terrorismo de Estado, etcétera. Eso es, como, para mi gusto, un tema que está anunciado, la comisión de búsqueda, que yo le doy toda la significación, el rigor y la seriedad en tanto nos quedemos con una política de Estado, no solo de este gobierno. Pero eso va a sostener lo segundo. Y eso lo hemos dicho y lo vamos a reiterar y lo vamos a argumentar. El proyecto que encabezó Salvador Allende como una propuesta de país es un proyecto interrumpido por la vía de la fuerza. Debieron apelar a un golpe de Estado. Yo escuchaba a un analista hace poco tiempo atrás de que las consecuencias de la guerra civil del 91 habían sido mucho menores que lo que está todavía vigente de lo que fue el golpe de Estado. Lo que no toma en cuenta es que no ha habido ningún evento de dimensión tan trágica
y regresiva al punto de vista de hasta de los símbolos, que no haya sido el bombardeo a la moneda. Eso no existió nunca, nunca, nunca en la historia de Chile, para por esa vía tratar de abortar un proceso que tenía sostén en la soberanía democrática de la ciudadanía del país. ¿Qué decimos entonces? Quienes creemos en ese proceso, quienes nos postulamos en la idea de construir una sociedad distinta, más plena desde el punto de vista democrático, más plena desde el punto de vista de la realización como persona de los seres humanos, decimos, tenemos que poner en el centro de qué se trató ese proyecto. Y como la derecha se ha encargado de demonizar, de afectar, de calificar incluso el proyecto de Salvador Allende como un proyecto casi instrumental, y no habla de cuánto se ganó con el medio litro de leche, y no habla de cuánto se ganó con un hecho tan elemental que hasta el día de hoy sigue siendo clave en la soberanía económica como la nacionalización del cobre, donde votaron todos los sectores a favor. Lo mismo la completación de la reforma agraria, etcétera. Para nosotros, ¿qué es el propósito que queramos tener? Y vamos a bregar humildemente desde nuestra posición, es reponer el debate sobre un proyecto de sociedad que se merezca en nuestro país, sostenido en la voluntad de la soberanía democrática, pero una sociedad que le da espacio y posibilidades de realización a todos, que tiene un modelo de desarrollo que permite independencia también económica para convivir, pues no hay tiempos de autarquía, con la integración con el resto del mundo y particularmente con nuestra región de América Latina. Ese tema va a ser motivo de nuestros encuentros de elaboración, de seminarios, que no va a estar sostenido solamente en el legítimo recuerdo y reivindicación de nombres de tantas y tantos héroes y heroínas del pueblo, sino en el proyecto, en la propuesta de sociedad por la cual luchó toda su vida Salvador Allende y destacados militantes de todos los partidos que formaron parte de la Unidad Popular, incluyendo el Partido Comunista. Lautaro, te quiero agradecer muchísimo tu disposición y gentileza para esta conversación. Espero que la podamos repetir. Creo que todavía quedan varios procesos que están en evolución, bueno, y que probablemente van a dar cuenta de un escenario, yo diría, bastante exigente, pero también con bastantes posibilidades para el Partido Comunista en su visión de futuro, ¿no? Yo espero lo mismo, yo agradezco mucho esta oportunidad y posibilidad de conversación y siempre estaré dispuesto a ser contribuyente si así se estima. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ti, Lautaro. Y a ustedes que nos siguen semana a semana en esta sexta temporada de las Cartas sobre la Mesa, le agradecemos su gentileza. Y ahí, con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, tiene usted temas para poder conversar en su casa, con su amistad, con sus hijos, con su familia, porque efectivamente la democracia se construye y se perfecciona y se robustece mediante el diálogo. El diálogo es un elemento esencial de la democracia para que todos tengamos un sentido y una conciencia de lo que es esta construcción que debe llevarnos a un bien común, donde todos tengamos un espacio dentro de eso. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces.